Esta historia empieza con Camilo, un humilde campesino que vivía en un ranchito lejos del pueblo. Su única compañía era su hijo René. Su esposa los había abandonado hace tiempo, y él se hacía cargo de su pequeño y único descendiente. Era un hombre que, aunque pobre, trabajaba de sol a sol para sacar adelante su rancho. Su hijo le ayudaba en todo lo que podía. El ranchito era un lugar muy acogedor y productivo, aunque últimamente sus sembríos se estaban secando y sus animales se le enfermaban. A pesar de que las cosas no iban tan bien, Camilo era un hombre de fe. Cada domingo se dirigía a la iglesia del pueblo con su pequeño. Siempre estaba sin falta, aunque lloviera, aunque estuviera muy cansado o aunque tuvieran que caminar, no se perdían una misa. Todo con la esperanza de que algún día las cosas mejoraran. Siempre le pedía a Dios que le diera un respiro, que le mejorara la vida, pero nada cambiaba. Un día, todo se derrumbó. Su pequeño hijo salió a buscar un ternero que se había escapado, y en el camino pisó una serpiente que lo mordió. Camilo corrió desesperado, metió a su hijo en la vieja camioneta y se lanzó al pueblo. Mientras conducía desesperado pedía al cielo: «Dios mío, ayúdame, te lo pido. Dame la mano, aunque sea esta vez. Protege a mi muchacho». Pero no fue suficiente. Llegaron al pueblo, pero era tarde. El médico le dio la peor noticia. Su hijo René lo había dejado. Camilo no lo podía creer, y en medio del dolor más profundo, le gritó a Dios: «¿Por qué me haces esto? Maldita sea. Era mi hijo. ¿Por qué no me llevaste a mí en su lugar?». Su corazón quedó destrozado. A partir de ese momento, la fe de Camilo se rompió. Ya no iba más a misa, ya no rezaba. Se sentía abandonado. Estaba completamente solo. «Confié en ti, y me abandonaste. Me quitaste lo único que tenía». A los pocos días, como si el mundo estuviera en su contra, las cosas en el ranchito empezaron a empeorar. Las cosechas se marchitaron, las vacas desaparecieron, y no entendía por qué. Fue entonces cuando, furioso y sin esperanza, gritó: «Si Dios no quiso escucharme, que me escuche el diablo». De esa manera, el buen campesino estaba cambiando de bando. Al ver que el cielo no le respondía, empezó a mirar para otro lado, y muchas veces el otro lado sí contesta. Y así fue. Esa misma noche, con la tristeza en el corazón y con la frustración en la cabeza, Camilo se puso a beber en el porche de su casa. Con varios tragos encima, volvió a recriminar a Dios: «Era mi hijo, cabrón. Tú me lo diste y tú mismo me lo quitas. Si Dios me quitó lo único que amaba, pues que venga el diablo y me lo regrese». El campesino se echó a llorar, y de un momento a otro comenzó a llover. La lluvia regresaba después de tanto tiempo. El campesino soltó un nuevo grito a todo pulmón: «Oye, chamuco, te cambio mi alma por un minuto con mi hijo». De repente, en medio de la oscuridad y de la torrencial lluvia, apareció una figura. Un hombre viejo, con aspecto escalofriante y ojos llameantes. Llevaba harapos oscuros y un sombrero enorme que cubría su rostro. Era el diablo. Dirigiéndose hacia el porche, le dijo: Camilo, ven aquí. No te empapes más, hombre». El campesino lo miró con tanto asombro que hasta el efecto del alcohol desapareció, y se acercó. «¿Qué dijiste que me vas a dar?», preguntó el demonio. Camilo, sin sentir temor y sin dudar, le respondió: «Quiero a mi hijo de vuelta. Quiero que mi rancho prospere. Quiero que todo mejore. Te lo doy todo, mi alma, mi vida, lo que sea. Solo quiero volver a ser feliz como antes».
El diablo soltó una risa macabra y le dijo: «Tendrás todo eso que me pides, pero te daré 5 años. Después de eso, vendré por ti». Sin pensarlo mucho, Camilo aceptó. «Pues prefiero eso que vivir una vida llena de miseria y de dolor. Ya no me importa». Se estrecharon la mano y el pacto estaba sellado. «Espero que tú sí cumplas, no como ese de arriba. Me cansé de pedirle toda la vida y nunca me escuchó». El diablo soltó otra risa escalofriante. «Tú sí que abriste los ojos, muchacho. Aprovecha el tiempo. El reloj empezó a correr y yo nunca olvido». Con un trueno que sacudió la tierra, el diablo desapareció y Camilo, con una sonrisa en el rostro, vio cómo todo comenzaba a cambiar. A los pocos días, los cultivos crecieron con una rapidez asombrosa. Las vacas parían terneros fuertes y saludables, las gallinas ponían huevos dorados en abundancia. El rancho florecía en una prosperidad que nunca había imaginado. Los vecinos, sorprendidos, murmuraban sobre un milagro, pero a la vez se notaba que algo no estaba bien. Camilo ya no iba a misa, su comportamiento cambió y su presencia comenzó a causar temor. La gente evitaba acercarse a su rancho, sobre todo cuando caía la noche. Extraños ruidos se escuchaban y un olor repugnante flotaba en el aire. Aunque su rancho prosperaba, Camilo no se sentía del todo contento. Compró más tierras, más peones, pero el vacío en su pecho seguía creciendo. Las leyendas sobre lo que ocurría en su rancho comenzaban a extenderse. Decían que se veían sombras extrañas y escuchaban risas inquietantes en la oscuridad. Cosas aterradoras ocurrían en ese rancho. Una noche, mientras Camilo fumaba un cigarro cerca de los corrales, algo extraño ocurrió. Un niño apareció frente a él, una figura fantasmal. Era René, su hijo, pero no era el mismo niño que había conocido. El campesino, con una mezcla de miedo y asombro, preguntó: «Hijo mío, ¿eres tú?». El niño lo miró en silencio y Camilo, con el corazón en la garganta, gritó al cielo: «¡Oye, Dios! ¿Qué le hiciste a mi hijo?». Pero el niño desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El trato del diablo había sido cumplido, pero no como el campesino lo esperaba. El diablo le había devuelto a René, pero no su alma. Pasaron más de 4 años y Camilo se dio cuenta de que el final ya estaba cerca. El rancho comenzó a decaer. Los cultivos se secaron y los animales huyeron. El diablo se acercaba para cobrar su parte del pacto. Finalmente había entendido todo. Se dio cuenta de que había cometido un error. Miró al cielo con arrepentimiento, aunque aún con la inocencia de no entender por qué Dios callaba cuando más se lo necesitaba. A veces Camilo hablaba con los vecinos, les advertía que nunca hicieran pactos con el mal. No valían la pena y el precio era muy caro. Los vecinos se asustaban, nadie quería ser la próxima víctima del diablo. Fueron días muy difíciles, llenos de tristeza, miedo y soledad. Cuando por fin llegó el día, Camilo se dirigió a uno de sus corrales. Bebiendo una botella de aguardiente, se preparó para afrontar su destino. «Aunque he cometido muchos pecados, sé que te apiadarás de mi alma», le dijo a Dios, susurrando. De repente, el ambiente empezó a cambiar. Un aire frío envolvió la noche. Se empezaron a escuchar voces que venían de todos lados, y de manera inesperada, René volvió a aparecer frente a sus ojos. Camilo lo miró, temblando. No esperaba verlo nuevamente.
y el niño le habló. «Papá, es hora». El diablo apareció de inmediato, con una risa extremadamente aterradora. Camilo, ahora desesperado, le gritó: «Eres un traidor. ¿Por qué tienes a mi hijo? Eso no era parte del trato». El diablo le contestó: «Dijiste que querías a tu hijo de vuelta. Ahora estarás con él». Camilo, llorando y arrepentido, le suplicó: «Perdóname, hijo mío. Perdóname, Dios. Me arrepiento de todo». Pero el diablo solo seguía riendo a carcajadas. «Dios te abandonó hace tiempo. Ahora perteneces a mi reino». Con esas palabras empezaron a aparecer más figuras humanas. Eran demoníacas, seres espectrales que se acercaban a Camilo para llevárselo. El ingenuo campesino solo gritaba, arrepentido de haber pactado con el diablo, arrepentido de no haberle tenido paciencia a Dios. El diablo soltó una última risa que retumbó todo y desaparecieron del lugar. No dejaron ningún rastro. El rancho quedó en llamas. Toda evidencia de las riquezas de Camilo se esfumó esa noche junto con él.